Hola chiquillos, acá voy a presentar la explicación de esta segunda guía, que es la que nos toca ahora en una fecha próxima. Y al igual que la guía anterior, espero que me vayan respetando algunas cosas importantes, ¿ya? Sobre todo de estructura. Primero, como siempre, utilizar por favor letra clara y ordenada, ya no tengo ningún problema que tengan letra fea o algo que no se entienda mucho, pero por favor sean ordenados, ya. Con eso para mí va a ser más fácil revisar este tipo de guías, ¿ya? Si vas a utilizar lápiz por favor que se note, que no tengas ahí, sácale punta al lápiz para que podamos, para que yo lo pueda leer bien, pues, ¿ya? Básicamente. También si tú lo vas a hacer con lápiz pasta, por favor evitar borrones de tinta o que hayan borrones de corrector, porque entenderás de que ver una hoja completa con corrector es mejor llegar y escribir de nuevo en una hoja nueva, ¿ya? Que los ítems estén claramente identificados, o sea, ítem uno 2 3 5 y así sucesivamente, que yo sepa que estoy revisando, ¿ya? Y no que tenga que estar adivinando. Escribir la numeración de cada página, ya súper importante. Recuerden que ustedes cada foto, o sea, cada una de las hojas de desarrollo que ustedes hagan, por favor colóquenle página uno página 2 página 3. Ahí si quieren le colocan destacador, que se note que es la página uno, ¿ya? Así que por favor utilícenlo, ¿ya? Y último punto, utilizar la aplicación del Cam Scanner, ¿ya? Me parece que en general el curso respondió bastante bien. Así que todos trataron de utilizar por lo menos la aplicación. Y si no, tienen que ir a ver el tutorial de cómo se utiliza, ¿ya? Porque esto les va a servir conmigo y yo creo que con otras asignaturas también. Listo. Otras cosas generales de información es que, ya obviamente, lo que les estaba contando el del Cam Scanner, por favor utilícenlo, ¿ya? La gracia del Cam Scanner es que tú vas a tomar varias fotos y te las vas a guardar en un archivo PDF. Y de esa forma tú me vas a mandar un correo solamente con un archivo PDF y no con 20.000 fotos, ¿ya? En el asunto, bueno, a ustedes no les pasa tanto, pero no olviden colocar su curso y el nombre y su apellido. Y este es mi correo oficial, chiquillos. Cualquier cosa, ese es a donde hay que enviar todo. palvarez.cldb.gmail.com. Listo los anuncios, pasamos a revisar la guía, ¿ya? La explicación. Entonces acá, entonces acá sale la guía de número 2, la trimestral número 2. Y tiene que ver principalmente con lo último que hemos estado trabajando, por lo tanto yo creo que se les va a hacer bastante rápida porque la materia está muy fresquita, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el primer ítem dice, utilizando los métodos algebraicos trabajados, bueno, el único que hemos trabajado, determina dominio recorrido de cada una de las siguientes funciones. No olvides escribir en cada caso las posibles restricciones. Entonces, en este ítem lo que nos piden utilizar acá es en cómo encontrar la inversa, el método algebraico para la inversa, y de esa forma encontrar el dominio y el recorrido. Recuerda que en la función original tú vas a ver el dominio y con la inversa tú vas a ver el recorrido. Por lo tanto, acá, si ustedes están mirando, hay 10 ejercicios donde hay variedad de tipos. Por ejemplo, tengo afines, tengo función cuadrática, tengo función raíz cuadrada, tengo función exponencial, logarítmica, potencia y, por ejemplo, también la última que es la función racional. Y de hecho, para que tengan un regalito, voy a hacer la número 4 que es la función racional, que a lo mejor no alcanzamos a trabajar tan bien en la clase la última clase que tuvimos. ¿Ya? Entonces acá, de hecho voy a ocupar este mismo espacio, vamos a colocar, esta es la número 4. Entonces esta función dice que yo tengo f de x es igual a x más 4 y esto partido en x menos 1. Y yo que les decía de que el procedimiento se aplica exactamente igual, por lo tanto yo tomo ese x más 4 y acá x menos 1 y eso lo vamos a igualar a esta variable auxiliar y. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Despejar la x. Por lo tanto acá, primero que podemos hacer es ver que ese x menos 1 que está en el denominador, en ese lugar no me sirve. Entonces acá yo voy a multiplicar por esa expresión aquí completa. Si nosotros hacemos eso, entonces acá nos va a quedar el x más 4 solito y acá una multiplicación que vamos a tener que hacer. ¿Y esto cómo se hace? Aquí término a término. Y la hacemos. X más 4 por acá. Y por x es xy y por menos 1 menos y. Perfecto. Si tú te das cuenta, tengo x o términos con x en ambos lados de la igualdad, por lo tanto tenemos que juntarlo en un solo lado.
Por ejemplo, primero que todo, S4, vamos a aplicar su inverso y nos va a quedar que X es igual a XY menos 4. Y ahora aplico el inverso de ese XY negativo, entonces nos va a quedar X menos XY es igual a menos Y menos 4. Ahí está escrito toda esa parte. Ya, ¿qué pasa acá? Yo les decía que siempre acá lo que tenemos que hacer es factorizar. De hecho, cada vez que ustedes vean una racional, una función racional, van a estar obligados a factorizar en alguna parte. Y por ejemplo acá vamos a factorizar por x, donde yo pregunto y digo, ¿y x por cuánto me da x? Entonces en ese caso la única opción es un 1. ¿Y x por cuánto te da menos xy? Entonces en ese caso lo que me falta es un menos y. Y así es como yo construyo esta factorización. ¿Qué pasa ahora? La x la quiero dejar sola, por lo tanto en este caso tengo que aplicar el inverso multiplicativo de 1 menos y. Vamos a ir acá arribita. Y nos va a quedar que x va a ser igual, voy a mover esto, ahí sí, x va a ser igual a menos y menos 4 y todo esto dividido en 1 menos y. Tercer paso y último, en este caso reescribo f a la menos 1 de x va a ser igual a menos x menos 4 y todo esto dividido en 1 menos x. Y esto, chiquillos, es nuestra función inversa, ¿ya? Esta de acá es nuestra función original. Sin embargo, no termina ahí el ejercicio porque ahora tenemos que determinar dominio recorrido. Entonces yo les decía, nuevamente, el dominio, ¿cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver con la función original. Y en este caso, voy a dividir aquí, ahí sí. El dominio, en este caso, tengo que analizar la función x más 4 dividido en x menos 1. Entonces, el problema en estas funciones racionales siempre es el denominador, es la expresión que va abajo de la fracción. Por lo tanto, yo debo decir, ¿y cuándo tiene problema? Y la respuesta es bien simple. El único caso donde tú no puedes calcular una fracción es cuando el denominador vale 0. Eso, si tú lo llevas a una expresión, tienes que decirme esto. X menos 1, ¿cuándo vale 0? Entonces ahí está la pregunta. ¿Y eso cuándo vale 0? Cuando yo aplico acá, por ejemplo, de espejo, aplico ese inverso y nos va a quedar que X va a ser 1. O sea que la X cuando vale 1, esa fracción o esa función se me va a indeterminar y no voy a poder calcular. Y por lo tanto, mi dominio, en este caso, voy a decir que van a ser todos los reales menos el 1. ¿Ya? O sea, son casi todos los números salvo el 1. Lo mismo pasa en el recorrido, si te das cuenta. En este caso, la función, tanto la función original como la inversa, ambas son funciones racionales. Así que tienen el mismo detalle. Por ejemplo, en este caso puedo decir, y 1 menos x, ¿cuándo vale 0? Y en este caso puedo resolver esa parte, puedo despejar aquí y nos va a quedar que x cuando valga 1 también, ya coincide, a veces coincide, a veces no. En este caso también vale 1, por lo tanto el recorrido, perdón, va a ser también los números reales menos el 1. Y así es como ya tenemos construido este ítem de este ejercicio. ¿Ven? Bueno, ustedes lo tienen que hacer exactamente igual como lo hicimos en clase. Bien justificado, sacando la inversa, después encontrando el dominio, el recorrido, escribiendo restricciones y así no deberían tener problemas, ¿ya? De hecho, traten de hacerlo lo antes posible porque es una materia bastante fresca en ese sentido. Ya, continuamos acá. Determina si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. Para cada caso puedes argumentar utilizando ejemplos o contraejemplos, ¿ya? En realidad acá hay que poner ejemplos para todo, ¿ya? Para poder justificar. No me basta con un verdadero o con un falso, tienen que colocar el por qué. Entonces en este caso, por ejemplo, la 1 dice, sea f una función definida por f de x es igual a la raíz cuadrada de x menos 9. Entonces te pregunta, ¿y el recorrido de la función es todos los reales? ¿Será verdadero o falso esa expresión? Entonces tienes que pensar, ¿sabes qué? Me están preguntando por el recorrido. Por lo tanto, lo que yo tengo que calcular de esta función va a ser su inversa y ahí recién yo voy a poder ver su recorrido. ¿Ya? Entonces ahí tienen su posible respuesta. Tú calculas la inversa de esta función que está aquí,
Y si ese recorrido de esa función inversa que pillaste son todos los reales, es verdadero. ¿Ya? La justificación es encontrar la inversa, por ejemplo. La número 2 dice, si f de x es igual a 3x menos 1, una función afín, entonces el valor de f elevado a menos 1 evaluado en menos 1 vale un 2 tercios. ¿Qué significa esto, chiquillos? Que lo primero que tienen que hacer ustedes es encontrar la inversa, ¿ya? Tú encuentras la inversa de esta función, en este caso esta, y después la vas a evaluar o vas a reemplazar la x por menos 1. Si te da 2 tercios es porque es verdadera, ¿ya? Entonces ahí tienen cubierta la otra. Tercero dice, sea f de x es igual a 12x más 81, función afín también. Entonces se cumple que f de 0 más f de 2 es igual a f de menos 4. Entonces este ejercicio es bastante más simple que los anteriores porque acá derechamente tú tienes que reemplazar, evaluar. ¿Qué significa eso? Mira, acá lo voy a escribir. Por ejemplo, si yo te pido f de 0, significa que donde está la x tú la vas a reemplazar por 0. O sea, 12 por 0 más 81. Y eso se resuelve y es un número. También nos piden f de 2. Ya, entonces vamos a tener que reemplazar ahí x por 2. 12 por 2 más 81. Y eso se resuelve. Y lo último nos piden f de menos 4. Misma historia, entonces digo 12 por menos 4 más 81. Y eso también se resuelve. Y si esos números cumplen con esta expresión, entonces obviamente debería ser verdadera. ¿Ya? Seguimos, número 4. La función f de x es igual a x más 1 partido en x. Función racional, chiquillos. Ojo, es racional. ¿Tiene dominio f de x igual al recorrido de f de x? Ya, entonces nuevamente acá nos están pidiendo el recorrido. Por lo tanto, lo que tú tienes que hacer primero que todo es calcular la inversa de esta función. La inversa de esta. ¿Ya? Y ahí analizar, pues, a lo mejor coinciden o no coinciden el dominio y el recorrido. Y así van respondiendo. Número 5 dice, el siguiente diagrama no representa, ojo, dice, no representa una función porque un elemento del recorrido no tiene relación con el dominio. De nuevo, dice, el siguiente diagrama no representa una función porque un elemento del recorrido, esto, no tiene relación con el dominio. ¿Ya? La respuesta a eso me imagino que está muy clara porque ustedes en la guía anterior hicieron muchos ejemplos de este tipo de casos. Pues. Entonces vean ahí, ¿y cuándo es una función? ¿O cuándo no es? ¿Cuándo falla? ¿Cuándo sí? ¿Qué es lo que importa? ¿El dominio o el recorrido? Entonces ahí díganme ustedes. Si incluso pueden responderla con palabras. Seguimos. Dice la 6. Si f de x es igual a 2x más 1, función afín, entonces se cumple que, ¿ya? F compuesta, nótense esa notación. F, un circulito y f a la menos 1. Eso se llama composición de funciones. ¿Ya? Entonces, una composición de funciones, yo les había dado de hecho la misma guía anterior, la idea de que ustedes por lo menos buscaran de qué se trataba. ¿Ya? Básicamente una composición de funciones es una operatoria entre funciones, ¿ya? Que tiene cierto orden, por así decirlo. En este caso la composición está juntando la función original y su inversa. Y eso después lo está evaluando en un número 1. ¿Dará como resultado 0? No lo sé. Sin embargo, aquí les voy a hacer otro regalo más, porque esto lo voy a explicar aquí, ¿ya? Porque obviamente porque como hemos tenido muy poca clase, como tenemos muy poca clase, no alcanzamos a ver estos contenidos, pero que quede claro que ustedes deben practicarlo por lo menos, ¿ya? Entonces, voy a escribir acá. La función es f de x 2x más 1. Ya, perfecto. Aquí. Entonces nuestra función original f de x es igual a 2x más 1. La primera pega que tenemos que hacer acá para justificar es que debemos encontrar la inversa. Ya, perfecto, calculemos. Entonces esta cosa va a ser 2x más 1 es igual a y. Aplicamos los inversos que correspondan y nos va a quedar 2x es igual a y menos 1. Aplicamos el inverso del 2 y nos va a quedar que x es igual a y menos 1 y todo esto partido en 2, perdón. ¿Ok? Último paso, yo digo, ¿sabes qué? La inversa f a la menos 1 de x es igual a
x menos 1 y todo esto partido en 2. Así que esto lo voy a marcar, que es la función original, y esta es la función inversa, que también es importante. Listo, perfecto. El ejercicio que nos pide nos dice lo siguiente. Nos dice que f compuesto con la f a la menos 1 evaluado en 1, esto da 0. Ya. En español, ¿qué significa? Cuando a ti te digan o te pregunten, ¿y cuánto vale f compuesta de f a la menos 1? ¿Ya? Significa matemáticamente o en operatoria lo siguiente, de que yo voy a tener la función original y dentro de esa función original yo debo evaluar esta función inversa. ¿Ya? Es decir, en orden, tú debes primero evaluar la función inversa en un número y el resultado de esa función lo vas a evaluar en la función original. ¿Ya? Entonces, nuevamente repito, nosotros qué vamos a tener que hacer acá, primero que todo, es evaluar en la función inversa el 1. ¿Ya? De ahí sacamos un número como resultado y ese resultado después lo voy a evaluar en la función original. Y si eso nos da 0 es porque sería verdadero en ese caso. ¿Ya? Veamos qué pasa. Entonces en este caso voy a tomar mi función inversa y la voy a evaluar en el 1. Entonces si te das cuenta la función inversa acá está. Digo entonces 1 menos 1 y todo esto partido en 2. Eso nos va a dar 1 menos 1, 0 partido en 2. O sea que esto vale 0. Ya. O sea, la función inversa evaluada en el 1 vale 0. Este es como el paso 1, por así decirlo. Y el paso 2 ahora es que yo la función original, la f, la voy a evaluar en este 0. ¿Ok? Entonces en este caso digo, ¿sabes qué? La función original toma el 2 y lo multiplico por 0 y después le sumo 1. Si nosotros resolvemos esto nos va a quedar 2 por 0, 0 más 1 y esto nos da 1. Entonces, si yo comparo este 1 con este 0, claramente son diferentes. Así que este, en este caso, sería falso. ¿Ya? Entonces ahí tienen un ejemplo de qué es una composición de funciones. Listo. Y la 7, en este caso la última, matemáticamente hablando, dice la gráfica siguiente cumple con las dos... Bueno, la siguiente gráfica cumple con las dos condiciones de existencia para una función. Lo está afirmando. Por lo tanto, yo debo de decir si será verdadero o si será falso. Entonces, la pregunta acá es decir, ¿y cuáles son las dos condiciones para que sea función? Entonces, yo les recuerdo, chiquillos. La primera condición es que cada elemento del dominio tiene su correspondencia o su correspondiente, como quieren llamarlo, correspondiente en el recorrido. ¿Ya? Y la segunda condición es que esta correspondencia debe ser única, una sola. ¿Ya? Entonces, ¿cómo pueden justificar esto? Por ejemplo, podrían decir, ¿sabes qué? Este dibujo yo podría transformarlo en un diagrama sagital, o sea, en estos monitos. ¿Ya? Porque así ustedes notaban de que era bastante más fácil determinar cuándo tenía más de una pareja o no tenía, ¿ya? Así que tienen que tratar de traducir este dibujo y llevarlo a un diagrama sagital y justificarlo, ¿ya? Ahí está la clave para este ejercicio. Finalmente, como siempre, está el último ítem que dice: a continuación debes responder las siguientes preguntas en base a cómo has trabajado. Yo les decía de que esto no es obligatorio claramente, pero siempre es bueno para el profe leer de que se dan el tiempo para poder responderlo, ¿ya? Y más encima se le dan el valor que corresponde, porque por eso a veces nosotros como profe, o yo como profe, yo puedo premiarlos si es que en algún momento, por ejemplo, se equivocaron en un ejercicio de acá, entonces yo puedo sacar algún puntito de acá mismo que ustedes me respondieron, ¿ya?
Entonces, ¿qué les pregunto yo? ¿Cuál es el propósito de estos contenidos? ¿Por qué lo trabajamos? ¿Por qué será? ¿Por qué estamos viendo estas cosas medias raras? ¿Para qué servirán? Entonces ahí piénsenlo. Después de trabajar la guía, ¿qué fortalezas o debilidades identificas en ti? Entonces, habrás notado de que se te hizo muy fácil el tema algebraico, este tema de andar calculando dominio recorrido. A lo mejor algunos descubrieron que igual se defienden más de lo que creían. Entonces, ese tipo de cosas yo quiero saberlo. Luego, sintetiza los conceptos trabajados de modo que describa lo más importante. Para ello utiliza el siguiente ticket de salida. Yo les decía, chiquillos, ustedes al final de cuentas pueden hacer el ticket de salida que quieran, ¿ya? Aquí les proponemos uno, o te propongo uno, en donde tú puedes ir respondiendo, haciéndote una pregunta y respondiendo, ¿ya? Pero si tú quieres hacerte un mapa conceptual o algún esquema, es libre, ¿ya? Completamente libre. Tú eliges lo que quieres hacer. Así que con mayor razón, si tú lo hiciste voluntario, yo te voy a dar más puntaje en algún caso que tú lo necesites. ¿Ya? Eso, chiquillos, para no alargar más el video, pero ahí tienen la explicación de la guía. Espero que tengan buen trabajo y háganla lo antes posible porque realmente la materia está fresca y por lo tanto no deberían tener problemas. O por lo menos podrían revisar su cuaderno y avanzar. ¿Ya? Eso, chiquillos, hasta la próxima. Chao, chao.